Bienvenidos fluidómanos. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo de cinemática de fluidos y vamos a hablar sobre las líneas de trayectoria, que es otra técnica que se utiliza para visualizar el movimiento de los fluidos. Si nosotros buscamos esta definición en algún libro, paper o una fuente confiable, vamos a encontrar una definición muy parecida a esta, y es que es la línea que se forma al seguir una partícula de fluido durante un periodo específico. Bueno, para entender esta definición, lo que vamos a hacer es dividirla en dos. Vamos a entender qué es seguir una partícula y vamos a describir qué es eso que significa un periodo específico. Seguramente algunos de ustedes están familiarizados con este concepto de seguir una partícula porque es lo que hemos utilizado cuando describimos lo que es el enfoque lagrangiano. Si no estás familiarizado con este concepto, pues sí te recomiendo que mires esos videos, sobre todo para cuando lo utilizamos para hacer la descripción de un campo de velocidades o lo que es la descripción de un campo de aceleraciones. Bueno, como el problema nos lo está diciendo acá es que tenemos que seguir una partícula, vamos a empezar planteándola. Y como es de hábito, pues esa partícula se encuentra en una posición específica en un tiempo dado. Eso significa que nosotros podemos utilizar lo que es nuestro sistema de referencia. Vamos a utilizar lo que es X, Y y Z para representar esa posición en el espacio y T para representar ese tiempo específico. Y como es algo todo muy local, es decir, muy específico, pues utilizamos lo que es el subíndice 1 para indicarlo que pertenece solamente a este punto donde está ocupando la partícula ese espacio. Si nosotros suponemos que hay un fluido que está moviéndose y que va a transportar esa partícula, pues eso significa que para un tiempo dado, es decir, cuando se avanza en el tiempo, pues ahora esa partícula va a tener un nuevo desplazamiento. Y la forma como nosotros podemos visualizar ese nuevo espaciamiento es bajo qué tanto ha avanzado en el sistema de coordenadas. En este caso voy a utilizar lo que es el delta X y el delta Y para indicar cuánto ha sido ese incremento respecto a la posición inicial que se encontraba acá, y voy a utilizar el incremento en el tiempo utilizando el delta T. Si ustedes notan, algo muy importante es que la coordenada Z no ha tenido un incremento, y eso significa que por ahora solo vamos a trabajar en dos dimensiones para poder visualizar mejor esto o esta descripción sobre la línea de trayectoria. Ahora, si nosotros seguimos notando o asumiendo que pues el fluido está moviendo, va a transportar esa partícula que ahora se encuentra en esa posición, va a generar otra nueva posición, y eso significa que el incremento ahora pues va a ser totalmente diferente. En este caso, si mantenemos la referencia de la posición inicial, que era esta, vamos a utilizarla acá como la están viendo, pero ese incremento tiene que ser mayor. En este caso lo que he hecho es que es dos veces, por eso se tiene este 2 acá, este 2 acá y este 2 acá. No necesariamente tienen que ser iguales, pueden ser totalmente distintos, pero pues por facilidad y para descripción y definición de este problema o de lo que es la línea de trayectoria lo voy a mantener de esa forma. Y finalmente, pues si nosotros queremos plantear una última posición, pues vamos a tener que la partícula se ha movido hasta acá debido por los efectos del movimiento del fluido, y eso significa que va a tener una nueva coordenadas donde el incremento ahorita es 3 veces, tal como lo están visualizando acá, tanto en el espacio como en el tiempo. Recuerde que Z no tiene incremento porque estamos asumiendo que es en dos dimensiones. Ahora, si volvemos a lo que es la definición, hemos notado que hemos fijado un seguimiento de esta partícula, y ahora lo que tenemos que hacer es que tenemos que construir una línea que nos una por donde la partícula ha estado. Si hacemos esto, pues vamos a encontrar lo que es nuestra línea de trayectoria para esa partícula. Obviamente pues esto se puede realizar para miles de partículas, pero pues va a ser una tarea difícil de entenderlo a la primera. Por eso es que he realizado solamente para una sola partícula. Ahora, viene otra situación, y es que eso tiene que ser dado para un periodo específico, y eso vamos a utilizar un poco lo que es la matemática para poder ver cómo nosotros podemos construir esta línea de trayectoria de una forma matemática. Recuerdan ustedes que cuando estuvimos hablando sobre el enfoque lagrangiano, nosotros decíamos que el movimiento de la partícula se describía por un vector de velocidad y que este estaba en función en el vector de posición.
Resulta que tratarlo de hacerlo desde esa referencia puede ser algo difícil, no imposible. Pero resulta que en la mayoría de los casos, especialmente cuando hablamos de modelación o simulación matemática, lo que se suele resolver es desde el enfoque euleriano. Y eso significa que voy a tener mis velocidades en las componentes, en X, Y y Z. Por ejemplo, si yo puedo tener las velocidades, mi campo de velocidades solamente por ahora en la componente X, eso significa que voy a conocer U, que es la velocidad de la componente X. Y ya sabemos nosotros que la definición de esta pues es la derivada de la posición X respecto al tiempo, tal como lo estuvimos viendo cuando aplicamos lo que era o describíamos lo que era el campo de aceleraciones. Pero como aquí la intención es construir esa línea de trayectoria de forma matemática, eso significa que para poderla construir necesito son muchas coordenadas, especialmente por donde la partícula ha pasado. Y eso quiere decir que voy a despejar el de X. Y lo vamos a tener de esta forma. Si nosotros aplicamos el cálculo general que aprendemos, es decir, si integramos acá, pues vamos a llegar a esta ecuación donde tenemos la coordenada X va a ser dada por la velocidad multiplicada por el tiempo más una constante de integración. Sin embargo, a mí me parece que visualizarlo de esta forma puede ser algo engorroso, difícil para poder construir esa línea de trayectoria. Si nosotros nos devolvemos un paso atrás antes de plantear la ecuación de esta manera, antes de encontrar esa constante de integración dadas ciertas condiciones, que ya se las voy a explicar, podemos utilizarla mejor de esta forma o de esta definición. Recuerden que cuando queríamos hallar esas constantes de integración, significaba que necesitaba unas condiciones iniciales o unas condiciones específicas donde me permitiera despejarla e introducir esa constante dentro de la solución general. Resulta que esas condiciones vienen dadas sobre la posición inicial de donde nosotros visualizamos que la partícula va a empezar. Y por eso es que me gusta de esta forma. Por eso ustedes pueden notar que tanto en X como en T estamos hablando de una posición en X inicial y un tiempo inicial. ¿Cómo podemos entender? Empecemos por ahora primero por este término de la ecuación. Si nosotros vamos a definir esta integral, eso significa que necesitamos un tiempo inicial. Y como nosotros habíamos dicho desde el principio que íbamos a empezar a visualizar esa trayectoria a través de esta partícula cuando estaba dado en este tiempo, eso significa que ese tiempo inicial va a ser dado. Y va a ser igual a un t sub 1. En muchas ocasiones se utiliza que es el tiempo cero, pero no necesariamente debe ser así. Ahora, si vemos ahorita esta parte de la ecuación, vamos a encontrar que hay un t sub e que indica que es un tiempo específico dado. Como la intención es que tenemos que construir la primera parte de esta línea de trayectoria, es decir, desde este punto hasta este punto, eso significa que el tiempo específico va a ser este que se está dado acá, cuando la partícula pasó por esta parte. Y eso va a ser dado de esta forma. Eso significa que pues teniendo acusión a esta parte de acá. Si nosotros miramos las velocidades, recuerden que las velocidades debemos tener las velocidades en cada uno de estos puntos. Y vamos a también conocer lo que es el incremento del tiempo que está dado acá. Y teniendo esa información, pues ya podríamos de alguna forma construir esta pequeña línea. Pero como la intención es construir toda esta parte de acá, eso significa que mi tiempo específico va a ir cambiando. Y es decir, que primero va a ser evolucionar a esta parte, a esta definición, y después va a evolucionar a esta otra definición. Por otra parte, si nosotros vemos este lado de la ecuación, pues esto es algo bastante sencillo, donde vamos a tener que x inicial, pues ya sabemos que es este punto, así que va a estar dado por x sub 1. Y a medida que nosotros vamos resolviendo esta ecuación, teniendo en cuenta estos diferentes tiempos, teniendo en cuenta como referencia esa posición inicial, que era prácticamente lo que nos da esa constante acá, pues vamos a poder identificar cuál era la coordenada acá, cuál era la coordenada acá y cuál era la coordenada acá por donde pasó la partícula. Es decir, que este X que está acá nos tiene que dar este valor, o lo que sea que estemos hallando acá, entonces tiene que dar este otro acá y nos tiene que dar este otro acá. Así que prácticamente para poder reconstruir eso tenemos que conocer lo que es el tiempo y la velocidad dada en estos 4 puntos para poder identificar la coordenada en X. Ahora,
la coordenada en X no es suficiente para construir esta línea de trayectoria. También necesitamos mirar cuál es el otro cambio que se está dando. Y ya hemos notado que la otra es en la componente Y, que tenemos unos incrementos. Eso significa que desde la perspectiva de matemática tenemos que tener también la velocidad de la componente Y. Y sabemos que esto tiene que ser dado por la derivada de la posición de Y respecto al tiempo. Si nosotros hacemos este mismo proceso, vamos a llegar a una ecuación muy similar como describimos en esta parte de acá, pero con la diferencia ahora que la posición inicial pues va a ser Y, es decir, esta que sería Y sub 1 acá, y vamos a tener el mismo tiempo específico, el mismo tiempo inicial, tal como lo hemos definido en esta parte de acá. Y bueno, como ya les había mencionado, ahorita sería trabajar con la velocidad en la componente Y. Teniendo ahorita estas dos coordenadas, uniendo esos 4 puntos, en teoría podríamos construir lo que es esa línea de trayectoria para esa partícula. Bueno, fluidómanos, espero que hayan disfrutado este video. No olviden suscribirse, compartir. Sé que esto es un poco difícil, más adelante les voy a mostrar un ejemplo de todas estas técnicas de visualización de fluidos, un poco más aplicado, pero quiero que se lleven bien estos conceptos, que para poder construir esta línea de trayectoria necesitamos lo que es la información de la velocidad en las componentes, necesitamos en qué tiempo ha pasado la partícula en esos determinados tiempos, y asimismo podemos reconstruir esa línea de trayectoria para esa partícula. Bueno, nos vemos en una próxima.